Fin de semana. Buen fin de semana. Tenemos aquí, como siempre, como cada viernes, a Iván Martínez Azueta. ¿Qué tal, Iván? ¿Qué Buenos tal, días. Jorge Villa? Al revés, digo. Sí, lo dije al revés, sí. Un gusto estar acá en su programa, como siempre. Estamos confundiendo a la gente ¿Qué acá. onda, Iván? ¿Qué temita traes? Pues en estos momentos se está llevando a cabo una protesta en las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad del Centro Cívico por el tema de los recibos locos, ¿no? Y de los altos cobros de la luz. Creo que es un tema muy relevante, ¿no? Que ya van varias semanas de que hemos visto movilizaciones, protestas, bloqueos de calles por personas afectadas por los cortes de luz, pero también por los recibos, ¿no? La semana pasada se tomaron las oficinas de Guadalupe Victoria, el kilómetro 43 de la CFE, se colocó un candado, creo que ya se liberó el miércoles, me parece, porque llegaron a un acuerdo parcial, ¿no? Que no resuelve del todo, pero pues la gente está muy necesitada, porque están presentando recibos que van de los 1,000, 2,000, 3,000 pesos a 52,000 pesos, no recuerdo. Sí, Más o menos tenían un registro como de 70 recibos locos, ¿no? Entonces creo que esta es una problemática bastante grave, histórica aquí en Mexicali, que ha movilizado constantemente. De hecho, ha sido una de las grandes causas que ha movilizado a la gente aquí en Mexicali y que hasta la fecha no se resuelve, ¿no? El tema de los cortes de luz probablemente se va a minorar con ya la entrada en funcionamiento de las dos plantas de ciclo combinado que vino, por cierto, recientemente a preinaugurar López Obrador, ¿no? Son infraestructura necesaria, que se había abandonado la generación por parte de CFE, simplemente se le contrataba a los privados, y cabe decir que muchos de los problemas anteriores de cortes de energía eléctrica fue por fallas en las empresas privadas que suministraban a CFE, ¿no? Entonces eso, digamos, se va a ir aminorando, esperemos, aunque no solamente los cortes son a nivel, digamos, regiones por la sobrecapacidad de la red, sino también a veces por falta de mantenimiento de los propios postes de luz, de la red de distribución, Fíjate ¿no? que nos comentaba un especialista al respecto Sí. que hoy en día realmente el principal problema es ese, es de que sí es cierto, si bien es cierto que tenemos este problema de déficit energético que bien comentas, Iván, pero que ha sido por el abandono a la infraestructura de distribución de energía eléctrica, o sea, algo que sí es mucho más directo, ¿no? Y mucho más elemental, directo a la ciudadanía. Y que es Claro. algo que no habló el presidente Andrés Manuel cuando Ajá. vino, y mucho menos Bartlett, ¿no? Claro, claro. Y ahí no se requieren grandes proyectos de infraestructura, Así ¿no? es. Porque no es la red de transmisión. Simplemente es más presupuesto, más personal, sobre todo en áreas críticas. Recordemos que Mexicali es el municipio que más consume electricidad de todo el país y se debe a las altas temperaturas, ¿no? En verano. El consumo es en verano, ¿no? Entonces, sí, sin duda es un tema, ¿no? Pero el otro es el de los recibos locos, que aún no se resuelve. Hay gente que está protestando porque los años anteriores le llegaban, no sé, a altos costos, 1,000 pesos quizás, y de pronto le llegan 10,000 sin ninguna razón, sin haber cambiado, introducido nuevos aparatos eléctricos y demás. Entonces ahí hay muchas dudas respecto a qué está fallando, ¿no? Y yo creo que ahí CFE se debería comprometer mucho más en ir a los domicilios para coadyuvar a la gente para que revisen la instalación, si hay algún problema que esté generando que se incremente el consumo de electricidad o si algún aparato está fallando, ¿no? Porque también es eso. Tenemos aparatos de refrigeración, sobre todo, que tienen muchos años y pues también costear nuevos, reponerlos es muy caro, ¿no? Entonces es todo un tema. Fíjate, el año pasado platicábamos el día de ayer platicábamos con un especialista en este tema y nos comentaba que sí se hizo una especie como de trampa dentro de los esquemas de medición de Que es algo que no sabe la eléctrica, gente. que es algo que no sabe la gente y que eso es muy interesante, que el corte, en lugar de hacerlo al día 28, 26, 27, que normalmente lo hacen, se agarraron como 4 o 5 días más. O sea, Sí, que ser el 30 día, hasta 31. hasta 31, 32 llegaron a ver. ¿Y esto qué representa? Que durante un mes gastaste más energía y evidentemente tu tope para las tarifas de subsidio se Claro. borraron. O sea, porque la tarifa eléctrica tiene varios niveles de costo y la última es la que ya digamos que eleva el costo del kilowatt y lo vuelve Claro. muchísimo más caro. Entonces lo que pasó es que como aumentaron el periodo para analizarlo, la mayor parte de la gente, un gran sector de la población, se pasó de este subsidio
y entonces ya le empezaron a cobrar la energía como la cobrarían habitualmente, que es la tarifa más cara, y esto hizo que rebotaran los costos de esto. Pero esto sí es una responsabilidad entera de la Comisión Federal de Electricidad. Y no ha hablado de eso. Y no ha hablado de eso. Y por ende te tendría que llegar más... Y hasta hay sospecha de corrupción, podría ser. Te tendría que llegar más barata la luz el próximo recibo. Porque tendría que ser menos la medición. A menos que de nueva cuenta te agarren 30 días o 31 días. 32 días. Porque, por ejemplo, yo revisando el mío fue de 30 días. Claro. Entonces, sí, al final de los 1,000 pesos que pagaba, 1,500 que llegué a pagar en un mes como este, con este calor, usando los mismos aparatos, pues ya pagué 2,100. Claro. Entonces, lo mío podría no representar un recibo loco como el de 53,000 de Guadalupe Victoria. Claro. Pero, al final, tú dices, ¿pero por qué se me escapó ese porcentaje? Porque rebotó si he usado la misma energía. Claro. Sí, y ahí el problema es que yo entiendo que antes se cobraba por mes, es decir, el primero al último del mes, y ahora depende de cómo también, de que la fecha de tu contrato, ¿no? Por ejemplo, a mí me cobran como el 15, algo así, y a mi familia le cobran los primeros del mes, ¿no? Entonces también eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Yo creo que también hace falta una cultura de energía eléctrica del recibo, de la lectura, que hay que impulsar, por supuesto, ¿no? Pero aún así ha sido histórico, no es de ahora, ¿no? El problema de los recibos locos, y creo que es una demanda muy legítima. Y es una demanda que ha llevado a grandes movimientos. Por ejemplo, en la región centro del país está la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, la NUE, que también ha hecho recientemente movilizaciones que piden tarifa social justa, la energía eléctrica como derecho humano, echar abajo la reforma peñista, que también estos esquemas de la reforma energética de Peña Nieto, del mercado eléctrico mayorista, recaen el gran costo sobre los usuarios de suministro básico, que es algo que no se ha revertido, que López Obrador, el gobierno, buscó revertir con la reforma eléctrica, que incluso estos grupos que son muy contestatarios apoyan la renacionalización de la industria eléctrica y estas reformas que revuelven el control a CFE sin dejar de protestar, pero no se logró echar abajo, y ahí está el tema del Poder Judicial, está ahorita. Entonces, son muchos temas que se van traslapando, pero insisto, es muy importante lo que está pasando. Las demandas son que se reconecten aquellos usuarios que se les cortó, que el convenio que se llegue sea sin aval, porque están pidiendo un aval para poder llevarlo a cabo. Y por supuesto que se revise las tarifas, pues que se revise eso. Claro. Incluso planteaban que se promediara el cobro del mes actual con los meses de, por ejemplo, el de agosto, con los meses de agosto de los años pasados, porque no encuentran la lógica para que lleguen estos recibos. Entonces, porque es el doble, el triple. O sea, no estamos hablando que fueron 300 pesos más, sino es el doble, el triple. Nada más para informar que el Ayuntamiento de Mexicali, no sé cómo ves esta medida, Iván, es la primera vez que se toma esto, y la verdad yo creo que va a ser una locura. O sea, es algo positivo, lo veo yo. El módulo de atención de CFE en la explanada interior del ayuntamiento, que va a estar los miércoles de 9 de la mañana a las 2 de la tarde. Una muy buena intención, pero no sabemos qué va a deparar esto. Porque cuántas personas, como tú dices, falta mucho esta cultura del consumo de energía, y es la CFE que tendría que estar saliendo dando a cara, haciendo videos, yendo a las escuelas, hablándole a los comercios, al sector maquilador. Y no sé qué opinas tú, Iván, pero también el tema de los altos costos de la energía evidenció la corrupción que se ha vivido histórica en los desarrolladores de vivienda, porque si usted vive en Sevilla, en Alcázar, en todas estas de la zona mal llamada Dorada, y le llega más su recibo de luz, no es porque le están cobrando CFE una plusvalía, es porque el cableado de su casa, las desarrolladoras de vivienda les pusieron el peor y no equilibraron la energía. Y la construcción como tal no está hecha para el tipo de clima que tenemos aquí también. Sí, totalmente. No, primero lo del ayuntamiento me parece que es importante, ¿no? Sí, es positivo. Es muy bueno, pero qué riesgo. Claro. Lo lograron. De hecho, creo que ahora la alcaldesa va a recibir, tiene una reunión con los que están protestando, y me parece que es positivo que se involucre. Es una muy buena medida, pero es riesgoso. Sí, ¿no? Y el tema eso, por ejemplo, es algo que se debería exigirle a la alcaldesa, al cabildo, no sé si tenga que ver con el Congreso, que se reforme el reglamento de construcción para que se incluya, que tienen que tener ciertas condiciones de aislantes para que no lleguen recibos de luz, pues, porque eso es ahorrar costos para generar un gran negocio, que todo el tema inmobiliario es otro gran problema, ¿no? Y de hecho, yo fui a una conferencia hace tiempo se me olvida, esta comisión que se encarga del ahorro de la luz, de promover, comparte.
¿Cómo? ¿Es el programa así o no? No, es otro, se me fue ahorita, me acuerdo, ¿no? Pero el exdirector de esa comisión, que es parte de la Secretaría de Energía, se jubiló hace recientemente, entonces como que lo entrevistan y le dicen, ¿cómo ves? ¿Que te sientes satisfecho? Y le dice, sí, pero hay un tema que no pude lograr, que Mexicali introdujera la norma para el tema de construcción, esto que hablamos, ¿no? De aislantes vinculadas al ahorro de energía. Es el gran tema que no puede ser, y precisamente porque Mexicali es el municipio que más consume electricidad, ¿no? Sí. Entonces, es sin duda otra de las demandas que deberían de hacer, y eso, para que cabes con este modelo de desarrollador que solamente busca el negocio a costa de la gente, ¿no? Sí, será esto también un punto de partida de las mesas de discusión que tenga la alcaldesa con desarrolladores de vivienda de los ayuntamientos. Y como es el Congreso que pudiera legislar en la materia, que se ha quedado muy, muy atrás o muy a un lado. Y es positivo totalmente el módulo, qué bueno que lo consiguió la alcaldesa, lo logró, y eso es un logro de Norma Bustamante, y ahora veremos cómo funciona, porque creo yo irán más a ese tema que a cualquier servicio que esté prestando el propio ayuntamiento. Y ya será también la medición que dé CFE y que expliquen. En la UABC hay un ingeniero en energías renovables que él explica temas de consumo. Ojalá que la UABC le permitiera salir más. Sí sale entrevistas y todo, y tenemos oportunidad de haberlo entrevistado, pero es a partir de él que hemos entendido muchas personas cómo es el tema del consumo, cómo leer nuestro recibo, cómo usar la aplicación de CFE, que ya la puedes ir midiendo tú, proyectando tu consumo para bajarle y no pasarte de la tarifa especial. Entonces sí es todo un tema que solamente el mexicalense sabe, y no todos, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? En otras partes hasta el recibo que te llega cada dos meses y con 200, 300 pesos, ¿no? Pero sí es muy bueno que hagan eso los investigadores de la UABC. De hecho, estaría bueno invitarlo cada verano a estos programas, ¿no? Pero sí, sin duda es un tema que tiene muchas aristas, pero ahora es importante que la gente se movilice, porque yo insisto, hemos defendido a CFE de la privatización, pero también le exigimos que cumpla con su cometido, que se abroguen esos mecanismos que hicieron para beneficiar a los grandes sectores. El sector industrial consume el 60% de la energía eléctrica en el país. Ningún otro país tiene esos porcentajes de consumo. Entonces, digamos que se ha venido llevando el sistema eléctrico hacia esos rubros y siempre decayendo sobre la gente, ¿no? Sobre la gente más necesitada. Perfecto. Y acá es tema de vida o muerte. Por el tema de calor. Claro, ya son más de 42 muertes por calor. Son los ecos de la nota capital. Ciudad Capital. Las voces de la ciudad.